Adrián Simioni, ¿qué tendrá que ver el memorándum con Irán con la designación del hijo? Y Bueno, sentime, Rodolfo. Explíquelo, lo sentimos. A ver, a vos te gusta la historia, digamos. La historia corta. Sí. Bueno, te invito a sentirme. Trato de tener memoria, Sí, porque eso nos salva. Y sí, a veces uno aprende algo. Un cachito de historia, hagamos. A principios de 2011, ¿te acordás? Pepe Liachev, el periodista, reveló que el entonces canciller de Cristina Fernández, Héctor Timerman, negociaba en secreto un pacto con Irán vinculado a la causa AMIA. Timerman lo negó, a Liachev lo citaron en tribunales, pero 2 años después el pacto estaba firmado. Cristina lo hizo votar. Perdón. Pepe se murió después de una enfermedad tremenda, sin haber sido reivindicado en su honor. Exactamente. Con las barbaridades que le dijeron. Porque se murió antes de que ese pacto que él había anticipado se firmara. Antes de confirmarse su primicia, ¿sí? De confirmarse que no mentía. Sí, señor. Totalmente, Adri. Cristina lo hizo votar a ese pacto firmado sin chistar por un Congreso que ella había transformado en su escribanía, tenía mayorías tremendas. El Parlamento iraní, en cambio, raro, nunca lo aprobó. 2 años después, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto de un balazo, luego de haber denunciado a Cristina Fernández de traición a la patria por haber firmado ese pacto, que fue considerado como un acuerdo para garantizar la impunidad de los iraníes implicados en la voladura de la AMIA. Lo que todavía nunca hemos logrado explicarnos es por qué la presidenta firmó ese pacto. ¿A cambio de qué? Incluso si era para darle impunidad a iraní, ¿por qué estaba dispuesto a hacerlo? Sus explicaciones de buscar justicia para la AMIA naufragaron solas. No sabemos por qué. Nunca nos dieron una explicación razonable de por qué se había firmado eso. Bueno, algo parecido sucede con la insistencia de Javier Milei en poner en la Corte Suprema al hijo, que está ampliamente cuestionado. Con tal de ponerlo ahí, Milei está dispuesto a usar una excusa legal, esto que hablábamos, ¿no? De decir que lo designa en comisión y por decreto porque el Senado no está sesionando, cuando faltan 5 días para que sesione. Está dispuesto a imponer a un magistrado sin ningún consenso, violando el espíritu de la Constitución, que quiere ahí a sujetos honestos, capaces e independientes, y que sean por consenso, al punto que la Constitución te exige 2/3 de los votos del Senado para nombrarlo. Es decir, que según la Constitución, un partido político solo, un gobierno solo, podría poner a un Supremo en la Corte, sin apoyo opositor, solo en el milagroso caso de que ese mismo partido ganara las elecciones a senador en todas las provincias, porque es la única forma de tener 2 de cada uno de los 3 senadores por provincia. Tal cual. Tendría que ganar todas las elecciones provinciales para tener los 2/3 y ponerlo sin escuchar a ningún opositor. La obsesión de Milei con el tema es tal que parece dispuesto además a generar un conflicto de poderes, no solamente entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también entre esto y la Corte Suprema. Es un todo contra todo, de consecuencias imprevisibles, que va a terminar, viste lo que nos contaba el abogado, el constitucionalista, es una ensalada de paradojas legales. Si la disputa judicial llega a la Corte, por ejemplo, que es la que siempre tiene la palabra definitiva, resulta que los propios magistrados deberían votar sobre su propia legitimidad o llamar con jueces. Y esto por no hablar de la inseguridad jurídica, Rodolfo. ¿Qué pasaría con la sentencia que firme el hijo, por ejemplo, como Supremo, si de acá a un año el Congreso lo destituye? Es un caos total. Sin embargo, ahí está Milei, tosudo, insistiendo con algo para lo que no hay explicación. Es para garantizarse él, impunidad, él y su grupo. Es para tener una corte que acompañe las reformas estructurales que según él la Argentina necesita y que el partido del Estado, las corporaciones políticas, las rechazan por completa, y ese partido del Estado es especialista en trabar cualquier cosa en la justicia. ¿Te acordás? Por eso Carlos Menem también, por eso digitó una corte para que le aprobaran las leyes de reforma del Estado. O es por las ambiciones de uno de los supremos, Ricardo Lorenzetti, como se dice. Hay muchas más explicaciones posibles, pero nosotros no lo sabemos. No hay explicación para semejante obsesión. Tal vez nunca la tengamos a esa explicación. Igualito que como pasó con el pacto con Irán. Adrián Simioni en Ahora País.